Vamos a ver ahora un tutorial complementario, pero que creo que les podría ser de utilidad, sobre todo a los que no vienen del mundo más de la gestión, ¿ah? A los que están, qué sé yo, recién emprendiendo o están partiendo con sus negocios y que son del mundo del diseño, de la programación o de, no sé, ¿ah? De otras áreas que no están relacionadas con la gestión. Bueno, este tutorial les puede servir para ordenar un poco las ideas de cómo presentar su negocio, cómo pensarlo y bueno, y desde ahí obviamente cómo pensar en su desarrollo y eso, ¿ah? Eh, Antes de comenzar esta presentación, me gustaría, me gustaría ver dos temas importantes. El primero es que, bueno, muchos de ustedes ya seguramente esto lo tienen definido, y si lo tienen definido, puede salirse de esta presentación, hacerle un clic y darla por superada, digamos, darla por vista. Si no, bueno, lo tienen ahí y digo, si tienen la curiosidad de verlo, bueno, denle un tiempito para mirarlo, digamos, ¿ah? Lo segundo es que yo les sugeriría ver esta presentación cuando tengan algo así como unos, no sé, 45 minutos disponibles, ¿ah? La presentación en sí dura más o menos eso, ¿ah? En realidad no tanto, pero dura un poquito menos de 40 minutos, ¿ah? Quizás, claro, incluso que tengan una hora disponible para verla sería como el ideal, ¿ah? De manera que puedan ir viéndola, pausándola, pensando en su propio negocio, ¿ah? Ir analizando un poquitito lo que va pasando acá, ¿ah? Eso, y ahora sí, bueno, sigamos adelante con esto. Entonces, bueno, vamos a ver lo siguiente, mira. Para poder definir un negocio, que es un poco la pregunta que tiene esto, ¿cómo defino mi negocio? ¿Ah? Para poder definirlo se pueden usar varios procesos, pero todo lo que van a hacer es que nos van a llevar a contestar cosas del estilo de esta que aparece aquí en la pantalla, ¿ah? Quiero hacer algo para un grupo de personas que tienen unas ciertas necesidades, que quieren o que buscan... que quieren satisfacerlas de una cierta forma en particular y que quieren lograr algún resultado de valor para ellos. Eso es un poco esto. Entonces, esto es, cuál es el foco de mi negocio, quiero hacer un producto, un servicio, desarrollar una solución que está dirigido a un grupo de personas, y vamos a usar ahí una herramientita de cliente ideal, que tienen o buscan satisfacer necesidades, deseos, retos, desafíos, ¿ah? Que buscan una solución específica, ¿ah? Buscan solucionar algo, digamos, ¿ah? Para generar un valor a partir de esa solución, ¿ah? Entonces, esto nos lleva a varias cosas. Antes de poder resolver esto, de poder respondernos, nos lleva a varias cosas. Necesito entender el foco de mi negocio, mis clientes ideales, cuáles son las necesidades, etc. Necesito entender mejor a mis clientes o potenciales clientes para entender qué buscan solucionar, cuál es el valor que ellos les aportan o que pretenden que la solución les aporte, etc. Ahora, no vamos a hacer todo esto porque esto da para un curso completo, pero sí lo que vamos a ver son algunas herramientitas que los deberían ayudar de nuevo, a pensar en poder resolver esta oración, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces veamos, primero lo que necesitamos entender es un poco como elementos estratégicos, ¿ah? Generalmente cuando uno piensa en estrategia, y esto es culpa de las universidades en general, ¿ah? Cuando la gente piensa en estrategia y que ha pasado por cursos de gestión, generalmente lo que van a decir es que estrategia es un plan de acción de largo plazo, y eso no es cierto, ¿eh? Estrategia no es un plan de nada, eso es un plan estratégico, que son dos cosas distintas. Estrategias son elementos que utiliza una empresa para lograr una posición en la industria en la que compite. Eso es, ¿ah?
Entonces son elementos para competir en una industria. ¿Ya? Entonces, esos elementos están relacionados con qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, para quién lo voy a hacer, cuál es el valor involucrado, cuáles son los elementos diferenciales que yo voy a aportar. Esas son las preguntas que yo tengo que resolver para la estrategia, los elementos de la estrategia. Y después uno compite en una industria. La estrategia se da en un contexto específico y ese contexto específico se llama industria. ¿Ya? Industria que, digo, le decimos de distintas formas. Algunas personas le dicen industria, pero se están refiriendo en el fondo al sector en el que compito, el sector económico, o la actividad, o el rubro, o el giro. No sé, si presto servicios de consultoría para empresas, bueno, compito en el sector de consultoría y específicamente consultoría empresarial. Podría ser más específico todavía, consultoría empresarial para, qué sé yo, evaluación financiera, entonces más específico todavía. Pero a eso se refiere a la industria. ¿Por qué es importante el concepto de industria? Porque en la industria se definen algunas cosas mínimas que si yo no las hago, entonces me salgo de esa industria o nunca entré a esa industria. En la industria se definen los segmentos, se define a quienes se dirigen las soluciones. Los segmentos globales, no el segmento específico que después va a elegir la empresa en particular, sino que los segmentos globales. Se definen las necesidades globales. Se definen los cómo, el cómo voy a hacer las cosas, las tecnologías que voy a usar, los modelos de negocio que voy a usar, también se definen desde la industria. Y se definen, dado estas tres cosas, segmento o un grupo de personas a las que les voy a atender una necesidad con una tecnología, por decirlo de alguna forma, específica, definen quiénes son mis competidores, mis sustitutos, etc. Competidores y sustitutos, competidores actuales y potenciales, y sustitutos además, ¿ya? Entonces es bien relevante obviamente definir muy bien en qué industria estoy compitiendo, y las industrias tienen segmentos también. Por ejemplo, qué sé yo, la industria del transporte se segmenta en transporte de carga y transporte de personas, al menos, digamos, y cada una de esas se segmenta en transporte marítimo, aéreo y terrestre. Y entonces la industria tiene varios subsegmentos, pero en el fondo es una actividad que lo que hace es transportar, bueno, en un caso cosas y en el otro personas, de un punto a otro. Pero de nuevo, ¿cómo se llama? Se segmenta. Y la industria define las cosas mínimas que yo debo tener. Yo supongo que a nadie le ha pasado nunca, y si le pasara, lo más seguro es que lo contaría por redes sociales, llegar a un edificio que dice hotel, pedir una habitación y que le digan no, aquí no tenemos habitaciones, porque aquí lo que tenemos son, no sé, gimnasios y restaurantes. Sería muy raro, digamos. O aquí vendemos libros, dice hotel afuera, y uno entra y dice no, aquí vendemos libros. Sería muy extraño, ¿verdad? Bueno, la industria de la hotelería tiene ciertas cosas mínimas predefinidas. Tiene cosas mínimas como, bueno, es una industria en la que la gente busca ir, o una actividad en la que la gente busca ir a satisfacer un deseo que es el de, o una necesidad más bien, fisiológica de hecho, que es la de dormir. Seguramente dormir y además seguro, dos necesidades bien básicas, digamos. Entonces, digo, los que satisfacen eso, entonces están en la industria hotelera, y los que no están nomás, así de simple. Se llaman de otra forma, pero no están en la industria hotelera. Ahora, la industria hotelera claramente no compite con eso. Los hoteles más sencillos de todos competirán con que uno pueda ir y satisfacer el poder dormir seguro, tranquilo y cómodo, etcétera, pero los hoteles en realidad compiten por otras cosas, y ahí es donde entra el concepto de innovación. El concepto de innovación entra ahí, es decir, una vez que yo entiendo cómo se compite en una industria, entonces puedo crear un valor para mejorar mi estrategia para poder competir en esa industria.
Y eso es la innovación, básicamente. Es la creación de valor mediante un proceso que introduce novedades a partir de implementar soluciones nuevas o modificar elementos que ya existen con el fin de mejorarlo. La innovación se puede dar en productos, servicios, soluciones o modelos de negocio, ¿verdad? Es en el fondo la innovación, una vez que yo comprendo un problema, entonces lo conecto con una solución que mejora lo ya existente. Eso es innovar, es agregarle un valor diferencial, ¿ya? Pero primero tengo que entender cómo se compite en la industria, porque si no podría quedarme afuera de la industria. Entonces, lo primero es entender bien en qué negocio me estoy metiendo y cómo se compite en ese negocio. Cuáles son esos elementos mínimos que yo requiero para competir. Y desde ahí, bueno, puedo empezar a pensar en innovación. Innovación no es meterle tecnología a esto. Hay innovaciones que no tienen nada que ver con tecnología. De hecho, por lo general, la tecnología es parte de, pero no es la innovación en sí. Déjenme mostrarles dos típicos ejemplos cuando nosotros pensamos en turismo espacial, y los que ya tenemos un poco más de años, digamos, y vimos la película El Quinto Elemento, pensamos en el famoso Folsom Paradise, que era donde iban los protagonistas del Quinto Elemento, que era este hotel gigante adentro de una nave espacial en un planeta alejado de la Tierra, digamos. Entonces, bueno, cuando uno pensaba en turismo, o sea, cuando uno piensa en turismo espacial, se le viene esta como idea a la cabeza de islas paradisíacas en el espacio, lo que es, con lo que conocemos hoy día es imposible. Con lo que conocemos hoy día y la técnica que tenemos hoy día es imposible. Pero hay una persona, el dueño de Virgin Airlines y de Virgin Mobile, los móviles, digamos, y la aerolínea, dijo, a ver, un momentito, tratemos de entender bien por qué la gente quiere hacer turismo espacial. Y una de las cosas que descubrieron es que la gente quiere hacer turismo espacial porque se quieren volver astronautas, o quieren tener esa experiencia en el fondo y poder ver la Tierra desde afuera. Y descubrieron, no es que hayan descubierto, pero diseñaron a partir de entender que a los 100 kilómetros de distancia hay una línea que se llama la línea Kármán, que cuando uno pasa esa línea hacia afuera, hacia arriba, digamos, hay una convención internacional, una convención internacional que dice que cuando uno pasa esa línea ya es un astronauta, se vuelve astronauta, ¿ya? Entonces, ellos lo que hicieron fue diseñar un cohetito, diseñar un cohetito que se pone en un avión, el avión lo sube hasta los 21 kilómetros, el avión se despega, ¿verdad? Hasta los 15 kilómetros el avión se despega, empieza a subir, pasa la línea Kármán, ¿verdad? Unos poquititos kilómetros hacia arriba, de hecho 10 kilómetros, es su máxima altitud, pasa a la línea Kármán, se empieza a devolver y regresa a la Tierra. En un viaje que cuesta o que debería llegar a costar unos $5.000. Los primeros viajes obviamente van a costar 100.000, pero la idea de ellos, alguna vez se las escuché, la idea de ellos es que esto vaya bajando y cueste mucho menos. Ahí hay un enlace a un video en el que explican todo el proyecto. Está bien bonito el video, si en algún minuto tienen tiempo, véanlo. Yo les voy a dejar este enlace en los recursos para que no se les pierda, ¿ya? Entonces, bueno, si se dan cuenta, claro, aquí la tecnología jugó un papel bien preponderante porque hubo que desarrollar el cohetito, pero en realidad desarrollar este cohetito no es la innovación en sí. La innovación es hacer que con una solución medianamente sencilla entre comillas, obviamente, pero con una solución medianamente sencilla, la gente cumpla su sueño de volverse astronauta. Otro ejemplo mucho mejor o mucho de menor tecnología es este del aeropuerto de Ámsterdam. Seguramente muchos de ustedes lo habrán escuchado.
en el aeropuerto de Ámsterdam, en los urinarios, en la zona de baño de hombres, digamos, y en la zona de urinarios, tenían un problema serio que la gente, digo, no era lo suficientemente limpia y la zona de urinarios estaba siempre sucia y no les voy a explicar más porque no es tan agradable, digamos, pero estaba generalmente sucia y probaron elementos, rediseños, limpieza, etcétera, y seguía sucia y sucia y sucia y sucia. Hasta que probaron con una mosquita, que es la que está ahí, que lo que hace esa mosquita es que está desarrollada en el fondo a partir de entender la conducta humana. Los hombres, desde chiquititos, cuando ¿cómo se llama? Cuando hacemos nuestras necesidades, digo, cuando orinamos, y esto sobre todo se da cuando uno está a campo abierto, tratamos de achuntarle a algo, y esa conducta humana que debe venir seguramente de la época de las cavernas en que jugábamos a eso, supongo, digamos, esa conducta humana la replicaron en esta mosquita. Entonces ponen la mosquita dentro del urinario y lo que empezó a pasar es que la gente trataba de, los hombres que iban aquí al baño, trataban de achuntarle, de pegarle a la mosquita con la orina. Y eso resolvió el problema. Ahí está, si alguien quiere comprar mosquitas para su baño, ahí está, digamos, se llama Urinal Fly, la mosca del urinario, digamos. Urinalfly.com, la pueden comprar en Amazon hoy día, ya esta cuestión está súper masiva, digamos. Pero esto lo que hizo es un resultado impresionante. Según un cálculo de New York Times, la solución de la mosca disminuye en un 85% los gastos de limpieza en los urinarios, lo que es una locura de alto, digamos. Y entonces eso hizo que esta solución se volviera viral. Súper baja tecnología, más bien entender la conducta humana, ¿verdad? Bueno, la conducta de las personas, o para poder entender la conducta de las personas y poder entender entonces cómo es mi cliente ideal y cómo servirlo, lo primero que tengo que hacer es esto típico que uno hace, que es segmentar el mercado a partir de cosas como el lugar donde vive, su nivel socioeconómico, la edad, el ciclo de vida familiar, el sexo, género, los gustos y preferencias, las conductas reveladas, etc. Utiliza ciertos factores para poder de nuevo, separar al mercado en cosas que son más manejables, en tamaños que son más manejables. Y una vez que uno tiene grupos de personas separados en perfiles más manejables, entonces debería, a partir de esos grupos de personas, generalmente no va a tener uno, va a tener, qué sé yo, 2 o 3. Imaginémonos que estamos, no sé, haciendo el mismo restaurante de comida que vamos a ver más adelante, que yo lo uso en el tema de dominios y eso, en el tema de los nombres de las web, el Comidas Pablo. Es una persona que está armando, bueno, no le he inventado una historia detrás, pero imaginémonos una persona que está armando un restaurante que se va a llamar Comidas Pablo, y entonces esa persona dice, bueno, mi restaurante va a atender esta zona de la ciudad, lo voy a hacer un restaurante familiar, sin embargo también voy a atender en la semana a gente que trabaje en oficinas cercanas. Entonces, bueno, ahí ya tiene al menos 2 perfiles de personas. Personas que trabajan en oficinas cercanas a su restaurante en la semana y familias que viven cerca de su restaurante, que seguramente van a ir en las noches o los fines de semana. Entonces tiene 2 perfiles. Y después, bueno, cuando uno tiene esa segmentación, tiene que entender mejor el perfil del cliente ideal. Y eso se hace con una herramienta que se llama el Buyer Persona, que es en el fondo la representación ficticia de un cliente ideal. Obviamente que para poder construirla hay que basarse en datos reales, no en supuestos, no en suposiciones. Entonces aquí hay que buscar información relevante secundaria,
hay que conversar con personas, con potenciales clientes, por ejemplo, o con personas que sean del perfil del cual yo estoy tratando de averiguar. Entonces, esto de nuevo no son suposiciones, son datos lo más reales y lo más objetivos posible, que pueden ser cuantitativos o cualitativos, pero lo más reales y objetivos posibles. Y este perfil de cliente ideal sirve para hacer varios análisis, por ejemplo, para determinar cómo desarrollo mis productos hacia futuro, o con qué contenido yo puedo interesar a estas personas, cómo es el tipo de comunicación que ellos podrían estar esperando, cómo es el proceso de captación y retención de estas personas para hacerlos mis clientes, etc. El perfil de buyer persona recorre aspectos, qué sé yo, demográficos, psicográficos, la situación personal y profesional, los retos y desafíos, fuentes de información, proceso de compra, etc. Yo les voy a dejar en los recursos una plantilla para que ustedes puedan armarse sus propios buyer personas. Ahora, el proceso de captación y retención, que obviamente tiene que ver con el proceso de compra, tenemos que recordar que tiene varias partes. Tiene varias partes. La primera parte de esto es una fase que podríamos decir que es como entre descubrimiento y consideración. Entonces, a ver, al principio las personas están fuera del mercado y de repente se les desencadena un deseo, una necesidad que no está satisfecha, o un reto, un desafío. Y entonces, en esta parte, digamos, entran al mercado y nos descubren, nos conocen, digamos. Y una vez que nos empiezan a conocer, podrían considerarnos, esta consideración inicial. Y una vez que nos empiezan ya a considerar de verdad, nos empiezan a evaluar activamente. ¿Ya? Cuando nos empiezan a evaluar activamente, eso desencadena hacia la decisión de compra. Y una vez que se produce la decisión de compra, el cliente tiene una experiencia a partir de nuestro producto, nuestro servicio, tiene una experiencia, y esa experiencia la utiliza para saber si se va a volver un cliente, es decir, va a empezar a fidelizarse con nuestro producto o servicio, con nuestra marca o como sea, y se va a volver, un cliente, o si va a llegar hasta ahí, hasta esa primera prueba, y ya no va a ser un cliente, sino que va a haber sido un comprador muy particular, digamos, de una sola vez. Eso es un poquitito el proceso de compra. Entonces, una cosa que tienen que entender del sitio web es en qué parte del sitio, de este proceso, de este viaje, quieren que el sitio les ayude. Podría ser que quieren que les ayude en todo, pero por lo general, claro, los sitios web ayudan mucho más acá, a menos que uno tenga, qué sé yo, un e-commerce, un comercio electrónico, y entonces obviamente que eso ayuda en la decisión. Pero bueno, lo que importa acá es que estas distintas etapas, o para estas distintas etapas, la comunicación con los clientes y la forma en que yo les resuelvo sus inquietudes y necesidades son distintas, y entonces tengo que tener diseñada esta oración que veíamos al principio, yo la tengo que tener diseñada o pensada al menos para cómo voy a ir cambiando los elementos dependiendo de en qué etapa se encuentran los clientes, o los potenciales clientes, ¿ya? Una cosa que hay que tener cuidado con esto es que esto en la realidad es así. Esto es un embudo de atracción de clientes, digamos, de atracción y conversión de clientes, y siempre es así. Es decir,
no sé, uno pone un aviso en una red social y el aviso lo ven, no sé, 50.000 personas. Y uno está feliz, pues dice, me vieron 50.000 personas. Pero en ese aviso había un enlace para hacer un clic, para ir a algún lugar en particular que uno quería que fuera la gente, y en realidad no fueron las 50.000, fueron, no sé, 10.000, un 20%. Y uno sigue diciendo, bueno, pero igual ya llegaron 10.000, no es tan malo, digamos. Pero el proceso de compra no entran 10.000, sino que entran, no sé, 100 personas. Y uno dice, pucha, ahora sí ya nos estamos quedando sin gente, digamos. Y terminan comprando, no sé, 10. Entonces hay que tener cuidado, porque en el viaje de la compra, en este viaje completo, para llegar a la decisión, esta etapa es lenta y tiene una caída bien brutal en el número de personas que parten respecto al número de personas que terminan. Y en esta también, esta es una parte mucho más rápida. Una vez que deciden, la experiencia se da inmediatamente y se vuelven o no se vuelven clientes prácticamente de manera inmediata. O sea, digo, prácticamente con la primera compra se decide si uno va a hacer la segunda o si no va a volver nunca más. No quiere decir que la segunda la hagan inmediatamente, pero ¿cómo se llama? Pero la decisión sí, y entonces este es un proceso un poquito más rápido, la caída es un poquito menor, sin embargo igual tiene una caída importante, ¿verdad? Entonces, bueno, digo, esto es solo para tenerlo en consideración. Después hay en cursos de marketing digital o cursos de marketing en general, ahí uno puede entender mejor los famosos estos embudos de venta, ¿no? Bueno, una vez que uno tiene ya entendido estos factores, industria, con quienes compito, etcétera, nos deberíamos juntar todos esos factores para hacer un análisis de contexto. Y aquí, para hacer análisis de contexto, hay varios marcos posibles, marcos de análisis, digo, posibles. Están, no sé, los famosos Pestel, o las matrices, etcétera. Pero aquí lo importante es tener un análisis que al menos me permita comprender mi negocio y el contexto en el que se da y las acciones que están pasando en el presente y lo que viene hacia futuro. Eso es como lo mínimo que tengo que entender. Entonces, en mi negocio, en las acciones del presente están los competidores. Y a estos competidores yo los tengo que entender muy bien. Y el que piense que no tiene competidores, olvídelo. Somos una aldea global de 10.000 millones de personas, así que siempre va a tener competidores. Siempre. En alguna parte de su país, de su ciudad, de su región, de lo que sea, digamos, va a haber gente haciendo cosas muy similares a la de ustedes. Muy, muy similares. Hagan la prueba con una cosa que es bien sencilla. Métanse a redes sociales, lean algunas noticias, o métanse a un periódico en su país, lean algunas noticias y piensen en una respuesta a esa noticia. Después váyanse al foro de respuestas de esa noticia y van a encontrar su respuesta prácticamente idéntica, puesta varias veces por distintas personas. Eso, digo, es un ejercicio extremadamente sencillo para entender que van a haber respuestas muy similares a la suya, no solo respecto a una noticia, sino que también respecto a una solución a ofrecerle al cliente. Entonces, los competidores hay que entenderlos y hay que entenderlos bien, objetivamente. Hay que entender lo que hacen mal, lo típico, digamos, no, que los competidores son todos malos y no sé qué cosas, así que yo les voy a ganar en 10 minutos. Pero hay que entender las cosas que hacen bien, porque yo les voy a ganar por hacer mejor las cosas que ellos hacen bien. No les voy a ganar por hacer menos mal las cosas que ellos hacen mal. Entonces hay que entenderlos bien y de manera bien objetiva.
Y si tienen cosas muy buenas, bueno, no se asusten. Traten de encontrar una forma para ganarles, pero no se asusten. Además, recuerden que con los competidores uno también puede colaborar. En este mundo es cada vez más común eso. Bueno. Y lo segundo que uno tiene que entender de su negocio es, bueno, ¿qué va a pasar hacia futuro? ¿Cuáles son las tendencias de mi negocio? Por ejemplo, ya que estamos en esto, bueno, las tendencias en educación es una educación cada vez más dinámica, cada vez más enfocada, cada vez más, de hecho, cada vez más enfocada en hacer cosas. Entonces, digo, hay una educación formal, que es la que está generalmente en las universidades, en los institutos, etcétera, que tiene que ver con formar personas para que sean profesionales o técnicos, con marcos, con estructuración de marcos de pensamiento. Y después están todas estas plataformas, en la universidad y los institutos participan también, obviamente, poco, como que no saben cómo, todavía no se han dado cuenta bien cómo, ¿cómo se llama? Cómo responder a este nuevo entorno. Pero bueno, pero después está toda esta otra educación que es, bueno, los cambios son tan rápidos que la gente tiene que estar capacitándose, reentrenándose, aprendiendo cosas todo el tiempo, que digo, una carrera formal de 3, 4, 5 años repetida varias veces sería una locura, porque los cambios son mucho más rápidos que eso. Y entonces al final del día lo que uno necesita es entender cómo hacer un análisis, cómo usar una herramienta, cómo, etcétera, porque eso además va a cambiar. En 2 años más ya no va a existir esa herramienta y vamos a estar usando otra. Entonces no le puedo dedicar tanto tiempo. Entonces, bueno, ahí hay una tendencia clarísima del negocio de la educación. Perdonando, digo, hay mucha gente que dice la educación no es un negocio. Bueno, pero de esto de entregar la educación a las personas. Y después en el contexto, bueno, hay todo un contexto social, político, ambiental, económico, en el que se desenvuelven las empresas. Y ese contexto también tiene tendencias hacia futuro. Yo aquí puse tendencias tecnológicas porque son en este minuto las más relevantes, aunque las tendencias sociales también son súper relevantes, pero es que al final la tecnología es tan... Hay una revolución tecnológica tan fuerte en este minuto, que la tecnología nos cambia todo. Entonces cambia también lo social, lo político, lo ambiental, lo económico, lo etcétera. Imagínense, o sea, a ver, traten de rememorar, los que ya tengan 30 y algo, digamos, traten de rememorar cómo se hacían las cosas en el año 2010, cuando estaban partiendo los teléfonos inteligentes y las redes sociales. Digo, el marketing era distinto, o sea, toda la gestión de una empresa era totalmente distinta a cómo se hace hoy día. El marketing era absolutamente distinto, las finanzas eran distintas, la forma en que nos relacionábamos con, ¿cómo se llama?, con los colaboradores de una empresa eran distintas. Entonces el área de recursos humanos tenía otra mirada de las cosas, todo era muy distinto. Y en 10 años cambiamos absolutamente, y eso básicamente por cambios de la tecnología, de teléfonos inteligentes, redes sociales, que llevaron después a que cada vez hagamos más ciencia de datos, usemos más datos para ir tomando decisiones, etc. Entonces por eso yo puse aquí las tendencias tecnológicas, pero son tecnológicas, ambientales, sociales, económicas, etc. Y esto, bueno, esto es como lo mínimo que uno debería tener de análisis de contexto, de manera que uno pueda anticipar las cosas que están pasando ahora para identificar oportunidades y desafíos, y después diseñar soluciones hacia el futuro. ¿Ya? Y con eso, uno podría ya responder algunas preguntas que son, digo, las más importantes, digamos. Entonces, lo primero, bueno, ¿cuál es mi perfil de cliente ideal? ¿Cuál es el perfil de mi cliente ideal? ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vive? ¿Están casados? ¿No están casados? ¿Tienen hijos? ¿No tienen hijos? ¿En qué etapa de su vida familiar están? ¿O están estudiando?
o no sé, ¿ah? ¿En qué etapa de su vida familiar están? ¿En qué trabajan? ¿Qué les gusta hacer? ¿Ah? Algunas cosas un poco más complicadas, ¿cómo definirían su éxito personal? ¿Ah? Y esto de nuevo se puede hacer para uno o más perfiles. ¿Ah? Luego, ¿cuáles son sus retos o desafíos? ¿Ah? Obviamente que relacionados a la solución que yo estoy planteando. ¿Ah? Ideal aquí tener, en los retos y desafíos, tener una lista lo más amplia posible, porque después la van a refinar, la van a ordenar, ¿ah? Pero tener una lista lo más amplia posible. ¿Ah? Aquí un buen brainstorming, ¿ah? Una tormenta de ideas, por ejemplo, aquí es útil. ¿Ah? Tormenta de ideas hecha bien, pues recuerden que una tormenta de ideas es una tormenta de verdad, no es esto que uno escribe un papelito y el que está al lado le dice no, pero eso no va a funcionar. No, pues escribe el papelito, lo pone, o escribe en una pizarra, la pone y después se discute si funciona o no funciona como la ordenamos. ¿No? Entonces aquí, de nuevo, reto y desafío, tener una lista lo más amplia posible y después uno la va ordenando. ¿Ah? Después, ¿cómo son mis competidores? Y de nuevo pensando en el producto, servicio y en los potenciales competidores que podría tener este producto o servicio, pensar al menos en qué es lo que más le gustará a los clientes ideales de los productos de los competidores y qué es lo que menos les gustará. ¿Ah? O sea, en qué los competidores son muy buenos y en qué no son tan buenos. ¿Ah? Qué está súper bien solucionado por ellos y qué no está tan bien solucionado por ellos. ¿Ah? Y aquí de nuevo, una lista larga está bien. ¿Ah? Y después, bueno, ¿cuáles serían, de todos estos elementos que acabo de ver, cuáles serían los elementos clave para poder establecer mi propia oferta de valor? ¿Ah? Mi propia oferta de ofrecerle una solución de valor a los clientes. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles son los elementos claves que debe tener el producto para satisfacer a los potenciales clientes? ¿Cuáles de estos elementos hacen diferente este producto? Encontrar los valores ahí diferenciales. ¿Ah? ¿Cuáles podrían ser decisivos en la decisión de compra? Recuerden que no todos los factores o todos los elementos clave de una oferta son decisivos en el poder de compra. De hecho, podrían haber algunos elementos que son clave por los que la gente no está ni siquiera dispuesta a pagar, pero que hay que tenerlo, ¿no? Hay que tratar de tener la menor cantidad posible de ese tipo de factores, digamos, ¿ah? Pero existen, ¿ah? Existen estos factores que son algunos elementos que son claves de tener, pero por los que la gente no va a pagar, de hecho. ¿Ah? Entonces, bueno, lo que, de nuevo, aquí es cuáles hacen diferente mi producto o solución y por cuáles la gente está dispuesta a pagar. ¿Ah? Y con eso, con este análisis, ¿ah? Siguiendo un poquitito este análisis, uno podría llegar a ¿cómo se llama? A la pregunta inicial que nos hicimos, ¿no? Quiero tener este producto y servicio dirigido a este grupo de personas que tienen estas necesidades y que buscan solucionar esta cosa para obtener un valor a partir de la solución. ¿No? Eso respecto a cómo definir mi negocio. Espero que les ayude. Yo les voy a dejar esta PPT, esta presentación, se las voy a dejar en los recursos. Les voy a dejar el par de enlaces que vimos también en los recursos. Y les voy a dejar la plantilla para el Buyer Persona también en los recursos. Entonces van a tener ahí unos pocos recursos para los que no lo han hecho hasta ahora poder utilizar esta presentación para de nuevo definir el negocio con un poquitito más de elementos.